La pieza, bueno, ha surgido de una residencia de creación de la Carme Teatre. Se ha estrenado en el ciclo LGTBIQ que la Carme Teatre lleva haciendo 5 años. Y bueno, la pieza surge un poco de diferentes deseos y necesidades creativas de cada miembro del equipo, ya que partíamos de cero. Sí que había como un proyecto inicial base, pero debido también a cómo estaba planteado y el tema pandémico era imposible realizarlo a nivel logístico o era muy difícil. Por lo tanto decidimos volver a una cuestión mucho más escénica, de teatro al uso. Y hemos trabajado de una manera muy horizontal, donde bueno, cada una proponía diferentes prácticas y maneras de hacer, y luego todo eso lo hemos ido como intentando traducir a un resultado escénico. Ha sido un proceso muy express. Para mí, que soy lento, excesivamente rápido. Han sido 2 meses de proceso, pero realmente de trabajo han sido 6 semanas y media. Eso bueno, implica tomar a veces decisiones precipitadas, pero es verdad que hemos tenido como mucho respeto y mucha confianza en los timings, en las propuestas, en cómo esos materiales se iban cogiendo y iban adquiriendo un sentido dentro de la pieza. Y ya te digo que partíamos quizá de este marco alrededor del género, pero lo hemos llevado un pasito más allá y al final es más un juego de significados, donde partimos, digamos, de la nada, del silencio, del blanco, y poco a poco vamos generando como imágenes, situaciones que mediante la superposición de lenguajes vamos desviando esos significados que ofrecemos al espectador de inicio y que poco a poco se van transformando, ¿no? Y eso funciona también como una manera de acumulación, y hasta que se acumula tanto que la cosa explota. Entonces ahí en esa descomposición sí que organizamos algo como por fin de verdad teatral. El humor ya se apunta desde el principio de la pieza, pero efectivamente solo se apunta y queda como ese reposo que luego como rescatamos, y entonces sí que aparece de una manera como más explícita, ¿no? Hay también una cuestión de generar lenguaje y cómo el público tiene que construir lenguaje con nosotros, y cómo después se lo damos ya todo muy hechito, muy enmarcado, para que no tengan que estar construyendo nada, sino que solo tengan que estar recibiendo, ¿no? Entonces también hay un poco ese viaje de vamos a trabajar juntas, vamos a construir juntas, y ahora ya como espectador me puedo relajar y nosotras tenemos que seguir dándolo todo hasta, bueno, pues hasta el final. Pues estamos este fin de semana en la Carme Teatre, viernes a las 8 de la tarde, sábado y domingo a las 7. Podéis coger vuestra entrada en lacarmeteatre.com, unos altres possibles.